Vamos a trabajar el principio de conservación del momento lineal. En física, en particular en mecánica, existen varios principios de conservación. Ahorita podemos decir en general que se conserva la energía, se conserva lo que se llama el momento lineal, que es el que nos interesa en este caso, y también otra cantidad que veremos en otro curso, que es el momento angular. Los principios de conservación son interesantes porque la propia palabra conservación nos refiere a algo que no cambia, ¿verdad? Podemos decir, bueno, algo no cambia. Bueno, y si no cambia, ¿qué? Bueno, pues lo más importante de que algo no cambie, en este caso el momento lineal, es que nos va a ayudar a entender situaciones de interacción entre dos o más cuerpos. Pero también nos va a ayudar a hacer predicciones. Esta idea de hacer predicciones es que si algo se conserva, nosotros con las ecuaciones que se obtengan de esta conservación podemos predecir algo que va a ocurrir, porque si no, pues las cosas serían muchísimo más difíciles. Vamos a ver cómo podemos obtener de un cierto modo plausible este principio de conservación del momento lineal. Vamos a ayudarnos de la segunda ley de Newton, así como de la tercera. En la tercera, sabemos que si una fuerza se ejerce sobre un objeto, entonces ese objeto va a ejercer la misma sobre el primero. La misma fuerza que ejerce el objeto A sobre el B es la misma que ejerce el B sobre el A, pero en sentido contrario. Vamos a pensar que dos cuerpos van a chocar, ¿verdad? Llevan estas velocidades y va a haber un choque. Ambos se están moviendo sobre alguna superficie. Es muy interesante cuando el choque ocurre en un tiempo pequeño, es decir, un tiempo delta t mucho menor que que 1, porque ocurre en estas circunstancias que las fuerzas que son muy importantes cuando ocurre esto en un tiempo muy pequeñito, ocurre que las fuerzas que se denominan fuerzas externas, que son las que están actuando sobre un bloque, por ejemplo, aquí tenemos una fuerza externa sobre este bloque A, que sea el bloque B. Tenemos una fuerza de fricción, tenemos mg y tenemos la normal. Bueno, pues esta fuerza de fricción resulta ser muy pequeña en relación a las fuerzas que van a entrar aquí en el choque, cuando choque con el bloque B. Se va a ejercer una fuerza entre ellos, es decir, el bloque A va a ejercer una fuerza sobre el bloque B y desde luego el bloque B va a ejercer una fuerza sobre el bloque A, pero de la misma magnitud, pero de sentido contrario. Bueno, de tal manera que podemos pensar que estas, que son fuerzas internas al sistema, son mucho mayores que las fuerzas externas que están actuando sobre este sistema de bloques A y B cuando colisionan. De tal manera que vamos a hacer uso de esta expresión
que se desprende directamente de la tercera ley de Newton, para tener lo siguiente. Nosotros sabemos, vamos a dejar por un momento y escribir en lugar de suma de fuerzas, vamos a escribir solamente las fuerzas internas, F de A sobre B. Nosotros sabemos que el impulso es la fuerza total multiplicada por el intervalo de tiempo durante el cual actúan esas fuerzas sobre un objeto. Y esto es igual al cambio del momento lineal. Entonces, observen ustedes que podemos hacer lo siguiente. Primero definimos que la fuerza que B ejerce sobre A, pues es igual a la derivada del momento lineal A con respecto al tiempo. Esto vean ustedes que lo podríamos haber escrito con magnitudes medias como la variación del momento con respecto al tiempo. Y por otro lado, la fuerza que A ejerce sobre B es igual a la derivada de P del momento lineal de B con respecto al tiempo. Esto hasta aquí son definiciones. Si hacemos uso de la tercera ley, vamos a obtener lo siguiente. Esto es la tercera ley de Newton. Ahora bien, si nosotros sustituimos esto que escribimos aquí, lo que vamos a tener es que la derivada del momento lineal de A con respecto al tiempo más la derivada del momento lineal de B con respecto al tiempo es igual a 0. Al ser las derivadas con respecto al tiempo, lo que puedo obtener es que la derivada de uno más otro con respecto al tiempo es igual a 0. Y si definimos que PA más PB es igual al momento del sistema, con una P mayúscula, entonces podemos escribir que la derivada de P con respecto al tiempo es igual a 0. Y esto implica, como sabemos, que P es igual a constante. Esto es lo que se denomina el principio de conservación del momento lineal. P igual a constante. Observen que en primer lugar esta es una cantidad vectorial. Esto quiere decir que PA y PB pueden variar por su cuenta, pero la suma siempre será constante. Solo hacemos hincapié en que este es un sistema que se cumple para cuando el sistema es aislado y esto implica que la suma de las fuerzas externas es 0. Si tenemos un tiempo muy pequeñito, esas fuerzas, aunque no sean 0, son despreciables en comparación a los otros cálculos. Así que podemos estar usando este principio o cuando las fuerzas externas son 0 o cuando los tiempos son muy cortos, como por ejemplo ocurre en las colisiones. Recuerden que esto es una ecuación vectorial y que podemos definir que P en X es igual a la suma de los momentos lineales en la coordenada X, que desde luego se puede generalizar. P1 en Y más P2 en Y, etc. Son importantes entonces estas ecuaciones para cuando hay colisiones y los tiempos son muy pequeños, ya sea colisiones entre dos objetos. Uno puede estar detenido o no, puede estarse moviendo hacia acá o hacia acá, o bien
cuando hay colisiones contra una pared. Todos estos ejemplos los vamos a ver y existen numerosas situaciones de interés en la física en que el principio de conservación del momento lineal nos ayuda a comprender el fenómeno. Hasta la próxima.